iglesia cuando Herodes quiere asesinar a Pedro. O sea que era un momento de mucha crisis, era un asunto de que la iglesia estaba sintiendo que las puertas se le estaban cerrando. Recuerden ustedes que ese día habían matado a Jacobo, el hermano de Jesús, a espada, y tomaron a Pedro porque pues a la gente le gustó y Herodes dijo, pues bueno, si a la gente le gusta, vamos a matar también al segundo líder. Y el asunto era, la iglesia estaba colapsando. ¿Qué hacer en un momento tan crítico? Y como siempre, Dios, si algo ha quedado claro en todo esto, es que la obra no es de los hombres, sino que es de Dios. Y un aspecto que a nosotros nos ayudará mucho a entender nuestro ministerio tiene que ver con eso, es la obra es de Dios. Y Dios va a trabajar a través de la gente más sencilla como a través de la gente más complicada. Muchas veces nosotros tenemos discípulos que nos estimulan porque su fe, su dedicación, y otros que nos ponen a orar bastante, ¿sí o no? Nos hacen orar y, Señor, ¿cómo hago con este hombre? ¿Qué hago con esta mujer? Por este lado le he hablado, le he exhortado, le he ministrado, le hemos hecho liberaciones, le hemos enseñado a caminar en el Espíritu. Bueno, ¿qué no hemos hecho? Y esta persona a veces como que no arranca. La historia de Juan Marcos es una historia inicialmente muy agridulce, pero termina con algo muy hermoso. Dice literalmente que el día que tomaron a Pedro, dice el versículo 12, que específicamente empieza para mí el término, como dice allí en el versículo, primero en el versículo 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Y el resumen de esta historia dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Lo primero que la Biblia muestra es que la respuesta de la iglesia fue oración. Pero específicamente estos primeros 5 versículos del capítulo 12 de Hechos muestran una iglesia fervorosa. Y la palabra clave es sin cesar. Es una oración, pues digamos, en nuestro lenguaje sería una vigilia. Estaban orando y contra todo pronóstico ellos creían en milagros. Y creo que este tiempo Dios nos ha llamado a eso, a creer en milagros, a creer en su acción poderosa, a creer que Él tiene que hacer, que Él tiene poder para hacer todas estas cosas. Y dice que cuando Pedro, el Señor lo liberó, esa noche sucedió algo sobrenatural, aparece un ángel, lo toca, lo despierta, lo acompaña. Pedro piensa que es un sueño, hasta que dice que salió a una calle, le sopló el viento en la cara y él descubrió que no estaba soñando, que era cierto. Entonces dice el versículo 12, y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Es curioso que la Biblia, cuando habla de la primera aparición de Juan Marcos en la Biblia, muestra que están orando en la casa de la señora María, que es la mamá de él, pero no dice que Juan Marcos está orando. O sea, lo que Juan Marcos es testigo de la oración de los demás. Juan Marcos la primera vez nos resalta por una devoción personal a Dios, pero sí está rodeado de un ambiente de fe. Digamos que en nuestro lenguaje de hoy en día, Juan Marcos sería el hijo de un cristiano, de una señora cristiana, de una líder del ministerio, de una señora muy comprometida. De hecho, el pasaje muestra que estaban orando en la casa de él y dice que tocó en la puerta, en el patio. O sea que era una familia que tenía una casa grande, tenían la casa principal y tenían un patio con rejas. O sea que era un patio, un muro y tenía puerta. Lo que muestra que no era una familia cualquiera, era una familia de muy buena posición social. Entonces, en medio de todo esto, digamos que Juan Marcos era conocido en la iglesia como el hijo de la señora María, ¿cierto? Porque es lo que resalta aquí, porque Pedro no llegó a la casa de Juan Marcos, dice que llegó a la casa de María.
¿cierto? Ella era la que era importante en la iglesia. ¿Y qué pasa con este joven, cierto? Y la Biblia resalta, empieza a trazar una línea donde a nosotros nos da una idea muy importante. La vez siguiente que aparece Juan Marcos, parece que después de ver este milagro, yo me pongo a pensar qué estaría en la cabeza de Juan Marcos. Y me atrevo a pensar, elucubrando un poquitico esto. Juan Marcos vio que la gente oraba, oraba, oraba por la liberación de Pedro. Y Juan Marcos está diciendo, ay, mi mamá y sus amigas y sus amigos orando por la liberación de Pedro. ¿Qué van a sentir cuando maten a Pedro? Qué pesar de ellos, ¿cierto? Porque acaban de matar a Jacobo. ¿Qué decía que iba a ser diferente? Pero él veía que su familia oraba con mucho fervor. Ustedes saben que cuando Pedro toca en la puerta, dice que Rode estaba tan emocionada que vino, y, no, que Pedro, y dice que la gente le dijo, no, es su espíritu. Y cuando Pedro toca tan duro y abren la puerta, la frase de la Biblia dice que se quedaron estupefactos, con la boca abierta, diciendo, ay, es cierto. Yo quiero que se imaginen la cara de Juan Marcos. Él dice, ay, la oración funciona. Eso, las cosas espirituales son ciertas. A Juan Marcos le pasó algo similar a lo que me pasó a mí. Yo era hijo de un pastor cristiano, pero yo me burlaba de los cristianos. Yo pensaba que todo esto era pura exageración. Yo no creía. Y la realidad es que la forma como yo me recibí a Cristo, la persona que me compartió de Cristo y que insistió mucho se llamaba Abisaí Londoño, que él era el director en ese tiempo en Palmira. Y pues él contaba su historia y él me insistió muchas veces. Recuerdo que había alguien que le llamábamos Jaime Biblia, y él siempre decía que cuando Abisaí llegaba allá a las vigilias en Cali, decía, en Sevilla hay dos, hay que orar por ellos dos porque ellos dos eran mi hermano y yo. Y Abisaí fue casi 3 años seguidos a mi casa. Y llegaba, e insistía, y yo pensé que esto no funcionaba, que esto no era para mí. Pero recuerdo que el día que Dios tocó mi corazón, ese día en particular entregaron una premiación y todo el mundo estaba feliz, pero ustedes saben qué le entregan los cristianos cuando alguien gana un premio. Algo especial que regalan los cristianos, ¿qué es? ¿Cómo? Una Biblia. Una Biblia. Y cuando yo recibí esa Biblia, yo en mis adentros, porque era una Biblia con canto dorado, muy bonita, yo lo único que pensé es que encarte, ¿yo qué hago con una Biblia? Porque a los demás les habían regalado libros. Yo quería leerme un libro, pero ellos me regalaron una Biblia. Porque yo había copado el primer premio y los demás se acercaron, los muchachos, y dijeron, uy, qué privilegio, te regalaron una Biblia. Y Dios usó esa frase para tocarme el corazón. Y lo único que yo empecé a pensar fue, aquí hay algo raro, hay algo mal. ¿Por qué para ellos es un privilegio y por qué para mí esto es un problema? Entonces, por primera vez en la vida me sentí hipócrita, falso, empecé a sentirme sucio y tuve una sensación, lo que ya hoy en día entendemos que es la convicción de pecado. Eso vino sobre mí y empecé a sentirme muy sucio. Pero me acerqué al que estaba dirigiendo esa convivencia y le dije, venga, yo no puedo cambiar la vida, yo no puedo, en esto yo no, soy incapaz. Y fue donde él me explicó Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando él me dijo, lo que tú necesitas no es una religión, sino una relación, tú necesitas es conocer a Jesús, tú no lo conoces. Y pues Dios tuvo que hacer algo conmigo porque era la única forma. Y recuerdo que ese día yo empecé a llorar, me sentía sucio por dentro, nunca me había sentido así. Y llorando, pero cuando yo estaba llorando me dio rabia, yo decía, yo llorando siendo que yo digo que esto es pura pantalla. Entonces me daba rabia y no quería llorar, pero lloraba más. Y entonces, recuerdo que el que me dirigió en la oración me dijo, entonces haga la oración de invitar a Cristo a la vida. Y después de ya hacer la oración, ya no podía parar de llorar, era llorando de la alegría. Y yo dije, no, esto sí es lo peor. O sea, yo llorando, y lo peor era que la gente, los otros muchachos que están en esa convivencia pasaban y me veían. Entonces, Dios se encargó de avergonzarme, de hacerme entender que las cosas espirituales son ciertas. De todo lo que yo me burlaba, ahí lo estaba haciendo. Lloraba sintiéndome mal, lloraba de gozo, no podía parar. Y ese día descubrí que el poder de Dios era real.
Y cuando pienso en Juan Marcos, pienso algo similar. Pienso en un joven que él veía que su mamá oraba, que el grupo de sus amigos oraban, pero para él era lo que ellos hacían. Pero eso produjo una fuerte impacto en su corazón, que dice el versículo 25, que cuando Pablo cumplió su servicio, volvieron a Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces, la Biblia habla de algo que es bien importante, y es que cuando ellos están allí, ellos están disponiéndose a trabajar, y Juan Marcos le dice a Pablo y a Bernabé: yo quiero ir con ustedes. Él se ofrece. Y en ese momento ellos están entusiasmados, y Juan Marcos piensa que esto va a ser maravilloso. Pero a Juan Marcos se le olvidó, o él no fue consciente que lo que Dios quiere hacer en una persona es formarlo. Entonces se lo llevan con ellos y se lo llevan al ministerio. Y en el capítulo, ¿cierto? En el versículo 5, dice que, del capítulo 13, dice que cuando van en el viaje misionero, llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas, y específicamente dice, tenían a Juan de ayudante. Juan, él es un joven que él dice: yo no sé mucho de esto, pero como en términos de hoy en día, yo les cargo la maleta, yo les pongo la pantalla para que hagan la proyección, dígame que yo les presento el PowerPoint. Él dijo: yo alguna cosa hago. Y pues él está entusiasmado y él piensa que esto va a funcionar. Pero todos hemos visto que lo que Dios más quiere hacer con las personas es formar su carácter. Y Dios iría a formar a Juan Marcos. ¿De qué manera lo formó? Dice que ellos lo llevan, y en medio de todo esto, Juan Marcos va con ellos, se ofrece a ayudarles, lo llevan, y dice que van por ese lugar, predican en Chipre, pero la Biblia dice que pasa algo, ¿cierto? Capítulo 13, versículo 13. Y habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Juan Marcos tuvo un momento de quiebre en el capítulo 13, versículo 13. Él descubrió que el ministerio cristiano no es tan romántico como uno pensaba. Él pensaba: Dios hace milagros, eso es el poder de Dios, eso va a ser, mejor dicho. Pero acuérdese, Juan era el hijo de Doña María. En la casa de Doña María la cosa era muy bien. Y ahora tienen que ir a un viaje misionero, y la comida de pronto no es tan buena, las almohadas de pronto son inexistentes, ¿me explico? De pronto calor, frío. Bueno, lo que pasa cuando uno sale. Ya no es el hotel mama, ¿cierto? Es el hotel, bueno, donde uno llegue. Y él dice: no, yo mejor me voy para mi casa. La Biblia dice que él fue el que se decidió irse, o sea que fue una decisión unilateral. Aparentemente no pasa nada, pero hay algo que va a suceder. La Biblia dice que Pablo y ellos siguen adelante, y en el capítulo 15, después de que ya terminan el viaje y van ya a preparar el segundo viaje misionero, dice que ellos quieren volver. Y en ese momento dice que Pablo le dice a Bernabé, estoy leyendo el capítulo 15, el versículo 36, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevar al que se había apartado con ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Quiero mostrar este momento de quiebre para hacer unas anotaciones. Dice que en ese momento Pablo y Bernabé, los dos, se confrontan del proceso que van a seguir con Juan Marcos de ahí en adelante. Bernabé dice: bueno, yo creo que este muchacho merece que lo llevemos.
Una de las cosas que uno encuentra en la Biblia es que Bernabé era tío de Juan Marcos. Y de pronto para Bernabé pesa eso, llevar a su sobrino. Pero también Bernabé en la Biblia lleva el nombre del hijo de la consolación. Bernabé es un hombre que consolida a la gente en su fe. Ustedes recuerdan que Bernabé fue el que tomó a Pablo cuando nadie lo quería eh, como discípulo. Él fue el que lo trajo. O sea, Bernabé es un hombre que siempre está tomando a las personas y les está consolando y les está dando una nueva oportunidad. Consolador, misericordia. Pero Pablo representa la otra línea. Pablo es el hombre que le dice a las personas las cosas de frente y le dice, venga, él puede ser muy Juan Marcos y puede ser el hijo de la señora María, pero con Juan Marcos no vamos ni siquiera a la puerta. Juan Marcos es un muchacho que deja las cosas tiradas. Y entonces dice que hubo un desacuerdo fuerte, ¿cierto? El uno dice, no lo llevamos, y el otro dice, démosle una segunda oportunidad. Lo tremendo de esta historia es que Juan Marcos me gusta incluso mucho porque dice que en medio de toda esa historia, Juan Marcos acepta que Bernabé lo tome y lo lleve y se va con él a Chipre. Yo creo que en la vida de todo Juan Marcos siempre uno necesitará un Pablo y un Bernabé. Todo Marcos necesita un Pablo y un Bernabé. Un Pablo que le diga la verdad y un Bernabé que le ofrezca misericordia. Verdad y misericordia. A veces son dos personas diferentes. A veces le toca a uno mismo cumplir las dos funciones. A veces. Pero el Pablo y Bernabé me gusta porque Pablo le dice, Juan Marcos, no lo llevamos porque usted es un muchacho entusiasta, pero usted deja las cosas tiradas. Todo mundo necesita un Pablo que le diga la verdad, que lo confronte a uno. Porque muchas personas nunca crecen porque todo el mundo le dora la píldora, pero Pablo le dice la verdad, pero Bernabé lo toma y dice que se lo lleva a Chipre. Y si ustedes miran con cuidado, es la última vez que Bernabé aparece en el libro de Hechos. Porque Bernabé decide que él va a invertir su vida no para sí mismo, sino para impulsar a un joven que él ve que tiene proyección. Y he encontrado eso, ser líder, ser discipulador, es ocupar la gloria del segundo lugar. 13 años después aparece Pablo y dice una frase, la frase de oro en 2 de Timoteo 4:11, dice, tráeme a Juan Marcos porque me es útil para el ministerio. Bernabé entendió algo. Juan Marcos es un hombre que va a producir, pero va a requerir tiempo. Querida familia, muchos de nosotros tenemos muchas personas que encuadran dentro de la perspectiva de Juan Marcos. Son personas que tienen talento y brillo, pero hoy en día son inestables, son caprichosos, están muy pegados de su título, de su familia, de su prestigio. Y a veces uno dice, este señor no, esta chica no, esta señora no, porque... Pero qué hermoso. La Biblia dice 3 palabritas que son necesarias para formar un Juan Marcos que sirva. Verdad, misericordia y la tercera se llama tiempo. Las personas serán formadas si nosotros les damos el tiempo para que ellos reaccionen a la formación. Eso no se logra de un día para otro. La historia sería muy largo de contar, porque apenas teníamos 20 minutos y voy a tomarle 2 minutos más para decirles 2 cosas. Juan Marcos, luego Pedro dice, es mi hijo amado. Cuando él escribe la carta de Pedro, dice mi hijo amado. Qué curioso. En Filemón 26, Pablo dice mi colaborador. Y para todos sabemos que Juan Marcos fue el que escribió luego el Evangelio de Marcos. O sea, hoy de pronto iba a ser desechado, porque era un muchacho caprichoso, tenía muchas deficiencias de carácter, pero alguien lo tomó y se dio la pena de formarle. Y si ustedes miran con cuidado, después de que Bernabé toma a Juan Marcos, de ahí en adelante Pablo, donde quiera que llega, siempre toma jóvenes para empezarles a formar, porque Bernabé le enseña, Pablo, las personas que queremos que sean útiles en el ministerio no están listas hoy. Nosotros tenemos que darnos la pela por ellos. Y tenemos que invertir tiempo. Entonces aparece Tíquico, Trófimo, empiezan a aparecer muchos más. Timoteo, ¿ves?
Porque Pablo entendió que siempre la gente que nosotros queremos no están listos ya, estarán en la medida que nos demos el tiempo para ellos. Luego la tradición dice que fue el obispo de Alejandría. Entonces, en todas estas cosas, yo quiero decirles, nosotros de pronto, a nivel personal, podemos decir, yo fui ese Juan Marcos. O de pronto yo fui esa persona que no servía, pero alguien creyó en mí, oró por mí y me dio tiempo. Pero también, ¿cuántos hay que hoy en día nosotros estamos orando, son hijos nuestros, nietos, sobrinos, son familiares nuestros, y los vemos personas talentosas y oramos por ellos, pero necesarios las tres palabritas que quería dejar con ustedes: verdad, misericordia y tiempo. Para mí, esas son las tres patas que sostienen la mesa del discipulado. Son esas tres patas que hacen que hayan hombres y mujeres que les sirvan a Dios. Mi oración por ustedes es que Dios nos haga personas lo suficiente persistentes para no desfallecer con estas personas que Dios ha dado en nuestras manos. Muchos de ellos podrían llegar a ser útiles, pero a veces nosotros sentimos, le hemos insistido mucho y no ha respondido. Les digo, no nos cansemos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. ¿Quieren orar conmigo por esto? Padre, gracias porque en medio de tantos retos que tenemos, nos das a nosotros la gracia de pensar con una proyección a largo plazo. Es curioso que en la Biblia Juan Marcos aparece en escena en el momento de una de las mayores crisis de la iglesia, cuando acaban de asesinar a Jacobo y Pedro está a punto de ser muerto. Pero Señor, nos recuerdas que muerte y vida, muerte y resurrección, en los momentos de mayor crisis es donde más oportunidades empiezan a generarse. Tú usaste ese momento tan crítico de la iglesia para impactar profundamente el corazón de luego un hombre que sería el que evangelizaría y que a través de su evangelio produciría un gran impacto en miles y miles de personas. ¿Cuántos hay de los que hoy son personas que de pronto son inservibles, pero que si hay un Pablo, un hombre o una mujer con el corazón de Pablo que les dice la verdad, y también con el corazón de Bernabé que les abrazan, le dicen yo creo en ti, y les dan el tiempo en la presencia de Dios, esa persona será formada y será útil para la gloria de Dios. Gracias te damos por los que creyeron en nosotros, por todos aquellos líderes y pastores y mentores que tú has colocado en nuestras vidas, se han dado, como decimos nosotros, la pela por nosotros, han estado trabajando y han creído cuando los demás no. Pero hoy también a cada uno de los que estamos acá nos llamas a creer en la obra de tu Santo Espíritu en la vida de ellos. Y que tú convertirás a estos hombres y mujeres, de pronto caprichosos, inconstantes, muy llenos de prejuicios, en hombres y mujeres útiles y usados de una forma sobrenatural para la gloria de Dios. Así te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.